Bien, si ustedes se acuerdan cuando vimos gestión de procesos, indicamos que había determinada información asociada a cada proceso en el sistema operativo. Alguna de esa información corresponde a las credenciales del proceso, que son un conjunto de identificadores de usuario y de grupos asociados al proceso. Entre estos identificadores encontramos al ID del usuario y el ID de grupo real, al ID de usuario y grupo efectivo, al ID de usuario y de grupo del sistema de archivos, que es algo específico de Linux, y encontramos ID de grupo suplementarios. Aparte podríamos encontrar el ID de usuario, el ID de grupo almacenado, etc. Nosotros en la clase de hoy vamos a hablar del ID de usuario y del ID de grupo real y del ID de usuario y de grupo efectivo. El ID de usuario y de grupo real identifican al usuario y al grupo al que pertenece el proceso. Cuando se realiza el inicio de sesión del sistema operativo, lo que hace el shell es obtener el ID de grupo y el ID del usuario real del tercer y cuarto campo que se encuentra en el archivo etc/password. Con esa información, cuando se crea un nuevo proceso, lo que hace es heredar la información del proceso padre, este proceso que recientemente se crea. Eso puede venir de la información que el shell tomó al iniciar sesión. Bien, en la mayoría de los sistemas operativos basados en Unix, vamos a utilizar el ID de usuario y el ID de grupo efectivo para determinar permisos que se le da al proceso para acceder a determinados recursos. En cambio, en Linux, para los archivos usamos el ID de usuario y el ID de grupo del sistema de archivos. Pero eso es algo muy propio de Linux. En los otros sistemas operativos basados en Unix, el ID de usuario efectivo y el ID de grupo efectivo sirve para esa funcionalidad. En el caso de Linux, los ID de usuario y de grupo efectivos se utilizan para otro tipo de permisos dentro del sistema operativo. Ahora bien, dado que los ID de usuario y de grupo del sistema de archivos por lo general tienen los mismos valores que los ID de usuario y de grupo efectivos, Linux tiene un comportamiento semejante a otras implementaciones Unix, solamente que tiene separado lo que es el ID de usuario y de grupo para los archivos y el ID de usuario y grupo efectivo para otros permisos. En el caso de los ID de grupo suplementarios, o podemos decir los complementarios, es un conjunto adicional de grupos a los cuales se considera el proceso pertenece y se usa para validar permisos de acceso. Nosotros vamos a ver solamente algunas de las llamadas al sistema para obtener información de las credenciales del proceso. Con getUID obtenemos información del usuario real. Con getEffective sería getEUID, obtenemos información del usuario efectivo. Con getGID del grupo real y con getEGID del grupo efectivo. Si queremos cambiar esta información, podemos usar setUID para cambiar el usuario real, setGID para cambiar el grupo real, setEUID para cambiar el usuario efectivo y setEGID para cambiar el grupo de usuario efectivo. Estas llamadas, si se ejecutan de manera correcta, devuelven 0 y en caso de error van a devolver -1. En el caso de los archivos, también vamos a tener un ID de usuario y un ID de grupo asociado.
van a determinar a qué usuario y grupo pertenecen el archivo en cuestión. Cuando vamos a crear un nuevo archivo, el ID de usuario se toma del ID de usuario efectivo del programa. En la mayoría de los Unix, en el caso de Linux, va a ser el ID de usuario del sistema de archivos, pero como dijimos recién, por lo general estos son valores iguales. Ahora bien, el ID de grupo cambia, porque puede tomarse del ID de grupo efectivo del proceso, o el ID de grupo del sistema de archivos en Linux, que es el estándar en System 5, o el ID de grupo del directorio padre, es decir, el directorio a nivel superior, que es la forma usual que se usa en BSD. Ahí tenemos una tabla en la cual podemos ver cómo se comporta la creación de archivos, depende del sistema de ficheros y de las opciones de montaje utilizadas. Si al montar el sistema de archivos usamos "-o grpid o bsd groups", se va a ignorar el setgroup id, que es un bit que se encuentra en el directorio. En este caso vamos a usarlo el directorio padre, y ahí lo que vas a tomar como grupo propietario es el ID de grupo del directorio padre directamente, es decir, como BSD. Ahora, si usamos "-o no group id o "-o sys5 groups", que es la opción por defecto en la mayoría de los sistemas Linux, si el bit setgroup id del directorio padre está deshabilitado, se va a tomar el ID de grupo efectivo del proceso. Ahora, si está habilitado setgroup id en el directorio padre, se va a tomar el ID de grupo del directorio padre. Ahí hay que tener en cuenta de que no todos soportan grpid o bsd group, es decir, todos los sistemas de archivos existentes soportan esas opciones de montaje. Si yo quiero cambiar el usuario y grupo propietario de un archivo, tengo las llamadas show, lchown y fchown. ¿En qué cambian estas? Son muy semejantes a cómo funcionarían las llamadas stat, lstat y fstat. Show recibe un nombre de archivo y ahí le puedo pasar el usuario y el grupo al cual va a pertenecer, van a ser propietarios de ese archivo. El show sirve para un enlace simbólico, y ahí lo que hago es cambiar los usuarios y grupos propietarios de ese enlace simbólico, no de a lo que apunta el enlace simbólico. Y fchow recibe un descriptor de archivo y ahí puedo cambiar el usuario y grupo de ese archivo. Todas estas invocaciones, si terminan de manera correcta, devuelven 0 y en caso de error devuelven -1. Para cambiar los permisos en un archivo, nosotros los permisos ya lo vimos cuando vimos tuberías y cuando volvimos a ver la clase de ficheros y directorios, podemos usar chmod o fchmod, donde en chmod recibo un nombre de archivo y en fchmod recibo un descriptor de archivo, y acá le paso los modos de acceso, ¿sí? Todos separados por un no binario, y ahí puedo darle acceso de ejecución, lectura y escritura al usuario, ejecución, lectura y escritura al grupo al que pertenece el usuario, ejecución, lectura y escritura a los demás usuarios. Tengan en cuenta que para trabajar con fchmod debemos definir la constante seqopensource con un valor de 500 o usar bsd source. Vamos a ver ahora sí un conjunto de ejemplos de estas funciones y llamadas al sistema.